Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a este nuevo capítulo de este curso completo de Adobe Photoshop CC. En este capítulo vamos a ir explorando las herramientas de selección con las que contamos en Photoshop. En capítulos pasados ya hemos estado explorando diferentes herramientas de selección que nos permitan trabajar con zonas específicas de la imagen. Específicamente hemos estado trabajando con lo que son selecciones y correcciones puntuales en base a una delimitación de ciertas zonas en imágenes que nosotros quizá querramos corregir o aplicarles diferentes efectos. Hemos estado siguiendo esta línea en estos últimos capítulos, de modo que trabajando con las selecciones podamos efectuar retoques más precisos a ciertas zonas que nosotros así deseemos o necesitemos en cada proyecto con el que estemos trabajando. Sin embargo, hasta el capítulo pasado habíamos visto herramientas de selección basadas en arrastre que nos permitieran crear selecciones en base a formas, es decir, en base a formas circulares, formas cuadradas, rectangulares, de modo que nosotros hiciéramos un rango de selección basados en esas formas. En el capítulo pasado vimos una herramienta bien interesante y bien útil, que es la herramienta de varita mágica, que esta nos va a permitir trabajar con selecciones en base al color, es decir, en base a la selección de una zona específica de color y también seleccionando una zona de tolerancia, es decir, una más o menos grado de selección sobre el cual nosotros queramos trabajar en un color, es que va a ser efectuada esta selección. Si no vieron este capítulo, se los recomiendo, se los voy a dejar en la parte de la descripción, también al final del video, para que vean más o menos cómo funcionan este tipo de herramientas. En este capítulo vamos a ver una herramienta de selección bien útil, al igual que en el capítulo pasado, que nos va a permitir efectuar una selección de forma distinta, es decir, dejando que el programa delimite la zona automáticamente en base a la selección de ciertas formas o de ciertos colores que nosotros vayamos seleccionando. En el capítulo pasado, como les comentaba, la herramienta de selección de varita mágica se basa en el color. Sin embargo, esta herramienta que vamos a ver en este capítulo, que es la herramienta de selección rápida, se basa en una especie de pincel selector que nos va a permitir ir seleccionando ciertas zonas en base a pintar, por así decirlo, las zonas de la imagen que nosotros querramos seleccionar. Vamos a hacer esto, y para ver esta herramienta vamos a ver diferentes ejemplos prácticos. Yo voy a estar utilizando estas tres imágenes para que veamos estos ejemplos. Ya saben que yo les voy a dejar el link de la página donde yo descargo todas estas imágenes en la parte de la descripción. Les recuerdo que todas estas imágenes son imágenes libres de derechos y que ustedes la pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta de selección rápida. Esta se encuentra dentro del mismo grupo de la herramienta de varita mágica. Si nosotros tenemos seleccionada la herramienta de varita mágica o tenemos este icono por defecto de varita mágica, podemos seleccionarla utilizando la tecla W. Y para alterar la herramienta que nosotros tenemos en ese grupo, para cambiarla, pulsando la tecla Shift y W. Como ustedes pueden ver, inmediatamente me cambia la herramienta a la herramienta de selección rápida. También nosotros podemos dar clic derecho y alternar entre estas dos herramientas que se encuentran dentro del mismo grupo. En este caso vamos a trabajar con la herramienta de selección rápida. Como ustedes pueden ver, una vez nosotros seleccionando esa herramienta, nos va a mostrar un icono de pincel. Este icono es el que nosotros vamos a ir utilizando para delimitar nuestras zonas en base a pintar, por así llamarle, las zonas que nosotros querramos seleccionar. Pero ¿cómo funciona esto? Lo primero que vamos a hacer es hacer un poco más pequeño este pincel. Para eso vamos a utilizar un atajo del teclado. Si nosotros pulsamos Control y Alt y damos clic derecho, como ustedes pueden ver, el pincel se vuelve de color rojo. Si nosotros movemos hacia la izquierda, el pincel se hace más pequeño. Si nosotros movemos hacia la derecha, el pincel se hace más grande. Vamos a dejarlo de un tamaño más o menos pequeño. Y una vez hecho eso, vamos a determinar qué es lo que yo quiero lograr en esta fotografía. En este sentido, yo quiero seleccionar toda la zona de este castillo de arena de mi fotografía, para lo cual, como yo les comento, este es un pincel que de alguna manera nos va a permitir ir seleccionando zonas, dando clic sobre las zonas que yo quiero ir seleccionando. Como ustedes pueden ver, yo arrastro mi pincel y las zonas automáticamente se van terminando de seleccionar. ¿Cómo funciona esto? Si yo doy clic en una zona, al pincel automáticamente me va a completar la selección en base al seguimiento de bordes al que yo esté dando clic en esa zona. Es decir, si yo me acerco, voy a pulsar Z para la herramienta de zoom, voy a acercarme otra vez
H para la herramienta de Hand y voy a acercarme a esta zona específicamente. Voy a seleccionar nuevamente la herramienta de selección rápida. Con Alt voy a dar clic para ir eliminando zonas de selección, de modo que no me quede nada por esta zona. Muy bien, ahora sí voy a hacer un poco más pequeño el pincel. Recuerden, Control Alt sin soltar, clic derecho y jalamos hacia adentro o hacia la izquierda para reducir el tamaño del pincel. Una vez hecho eso, yo simplemente voy a dar un clic como si estuviera pintando esa zona. Como ustedes pueden ver, si yo doy clic simplemente me crea el círculo de selección. Si yo voy dando más clics o voy pintando, como ustedes pueden ver, automáticamente el pincel me va creando una zona de selección. Pero ¿qué pasa si yo tengo un pincel más grande? Voy a posicionarme en cualquier otra zona de mi imagen. Voy a posicionarme acá, tecla W, voy a dar clic en esta parte de acá. Como ustedes pueden ver, automáticamente la herramienta me crea zonas de selección en base al seguimiento de bordes de las mismas zonas a las que yo estoy dando clic o sobre las cuales yo estoy pintando, de modo que si yo doy clic en esa zona que se encuentra dentro de ese rango de selección más o menos del degradado al casi blanco, automáticamente la selección me va a seleccionar todas las zonas que contengan el mismo color, algo parecido a lo que sucede con la herramienta de varita mágica. Sin embargo, aquí nosotros estamos trabajando con un pincel que va a ir seleccionando más o menos las zonas que nosotros vayamos pintando con este pincel, de modo que si yo arrastro por todas estas zonas que yo quiero ir seleccionando, como ustedes pueden ver, automáticamente se me van seleccionando estas zonas. Puedo hacerlo un poco más grande para hacer unas selecciones más rápidas. Yo doy clic sobre todas estas zonas de acá, voy a moverme por todas las zonas del castillo de arena, que es lo que yo quiero seleccionar, más o menos por ahí. Como ustedes pueden ver, aquí hubo un pequeño error, ahorita lo corregimos. Vamos a hacer más pequeño el pincel, vamos un poco más pequeño, vamos a estas zonas de acá, aquí más o menos, un poco más pequeño quizá, y más o menos por ahí queda. Vamos, como en el resto de herramientas de selección, nosotros también podemos añadir y restar de selección. En este caso vamos a restar de la misma selección dando clic en este icono de acá. También podemos hacerlo con la herramienta seleccionada y pulsando la tecla Alt. Como ustedes pueden ver, aparece un signo de menos. Vamos a acercarnos pulsando Z, o con Alt y con la rueda del ratón. Vamos a acercarnos, vamos a seleccionar la herramienta con W o dando clic directamente en el icono. Y vamos a seleccionar la herramienta de restar de selección. Vamos a ir pintando o pasando nuestro pincel por toda esta zona que yo no quiera tener seleccionada. De modo que ustedes, como ustedes pueden ver, automáticamente el pincel me va delimitando esas zonas en base a por donde yo vaya pasando el propio pincel. Vamos a un zoom de la imagen completa. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos toda la zona de nuestro castillo seleccionada. Esto lo hicimos de una forma muy sencilla, que quizá con otras herramientas, por ejemplo la herramienta de lazo, nos hubiera costado un poco más de trabajo. Una de las ventajas que nosotros tenemos al utilizar esta herramienta es que conseguimos, además de ciertas cosas, precisión, que es también lo que nos interesa lograr al hacer nosotros una selección. Aquí no tenemos esa parte, seleccionamos, damos clic y automáticamente se selecciona. También podemos utilizar el pincel para ir seleccionando todas estas zonas. Una vez que nosotros ya hayamos seleccionado todas estas formas que queremos, podemos aplicarle ciertos ajustes al color, como ya hemos estado viendo en otras herramientas. Pero en este caso vamos a aplicar un ajuste utilizando estas capas de ajuste que ya habíamos visto en anteriores capítulos, sobre los cuales ustedes recordarán. Vamos creando o sobreponiendo las capas de imagen de modo que no vayamos alterando la información original de mi imagen. De modo que una vez seleccionada la zona que yo quiero delimitar, al crear yo una capa de ajuste, lo que el programa me va a hacer automáticamente es crearme una máscara sobre esa capa de ajuste. ¿Qué es esto de máscara? Es una capa que me va a permitir que todos los cambios que yo vaya aplicando en base a esa capa de ajuste a mi selección ya previamente definida, solamente se apliquen a esa misma selección. Vamos a ver esto de una forma práctica creando una capa de ajuste. En este caso vamos a ir a este botón de acá. También podemos crear la capa de ajuste desde este panel de ajustes. Ustedes recordarán. Vamos a dar clic aquí. Vamos a crear una capa de tono y de saturación. Una vez creado esto, como ustedes pueden ver, y nosotros ponemos atención a esta parte de acá, tenemos una zona coloreada en blanco y negro. Esta zona que se crea automáticamente una vez hecho la selección. Como ustedes pueden ver, al crear yo la capa de ajuste, la selección desaparece porque me crea la máscara de capa.
de modo que todos los cambios que yo vaya aplicando solamente se van a aplicar a esta zona, porque ya tengo mi máscara definida para que esos cambios solamente se apliquen a la selección que yo había tenido ya previamente delimitada. Vamos a ver esto, vamos a mover el control de tono, de modo que, como ustedes pueden ver, al ir variando, aquí como ustedes pueden ver no seleccionamos correctamente, bueno, del todo esta zona, pero como ustedes pueden ver, al yo ir variando ya la tonalidad de esto, vamos a dejarlo quizá en un color rosa más o menos. Vamos a mover la saturación quizá un poco más y la luminosidad la vamos a dejar así. Si nosotros nos alejamos, como ustedes pueden ver, aquí no seleccionamos del todo estas zonas. Sin embargo, es algo que ya con más detenimiento podemos ir delimitando. Como ustedes pueden ver, el resultado es bastante rápido y la forma de corrección utilizando esta herramienta de selección rápida, valga la redundancia en su nombre, es algo que nos va a permitir agilizar el tiempo en nuestras selecciones. Vamos a ver otro ejemplo utilizando esta herramienta, y para esto vamos a ver esta imagen de acá. Pero en este caso vamos a utilizar un ajuste específico que ya ustedes verán. Vamos a hacer nuevamente lo mismo. Vamos a seleccionar la herramienta de selección rápida. Vamos a cambiar el tamaño del pincel, vamos a hacerlo más grande. Y lo que yo quiero seleccionar en este caso es este elefante. Como ustedes pueden ver, yo empiezo a pasar mi pincel por las zonas que yo quiero ir seleccionando. Lo voy pasando y automáticamente se va seleccionando todo esto. Por esta zona de acá también. En este caso me voy a acercar con Alt. Voy a pulsar H para moverme rápidamente por esa zona de acá. Voy a pulsar W nuevamente para volver a mi selección rápida. Control Alt. Voy a hacer el pincel más pequeño. Voy a seleccionar estas zonas de por aquí. De modo que ustedes, como pueden ver, ya tengo seleccionada de una forma bien rápida esto que es mi elefante. Además, esto fue muchísimo más rápido porque hay un contraste definido entre lo que es, o quizá los colores un poco más definidos, entre lo que es mi imagen en primer plano, que es este elefante, y el fondo que está en segundo plano, es decir, se encuentra desenfocado. Por eso para la herramienta es muchísimo más fácil utilizar este tipo de selección y que cree selecciones un poco más precisas. También les recomiendo que si van a utilizar este tipo de herramientas que crean selecciones en base a zonas específicas y a seguimientos de borde, ustedes tengan imágenes con contrastes quizá no tan definidos, pero que sí alcancen a facilitarle a la herramienta esa selección, y que esa selección se crea de una forma muchísimo más precisa en bordes complejos. Sin embargo, si nosotros nos acercamos, muchas veces lo que nosotros buscamos en la selección es precisión, cosa que a veces estas herramientas de selección rápida, por el mismo tipo de selección, no nos brindan. A nosotros quizá tener bordes un poco más complejos, un poco más, por ejemplo, bordes pertenecientes a cualquier objeto de la naturaleza, son bordes bastante complejos en caso de selecciones. Así que nosotros disponemos de una herramienta en Photoshop. Antiguamente se llamaba perfeccionar bordes. A partir de la versión CC 2015.5, esta herramienta se llama seleccionar y aplicar máscara. Funciona más o menos parecida, sin embargo nos resulta un poco más fácil y con resultados más profesionales al trabajar con ella. Esto nos va a permitir, como su nombre lo indica, perfeccionar los bordes de una selección que yo tenga hecha, de modo que si tengo bordes complejos seleccionados, esta herramienta nos va a permitir seleccionar esos bordes de modo que mi selección sea más compleja y muchísimo más detallada y precisa. Para nosotros acceder a esta herramienta que yo les comento, podemos ir a selección, y aquí, como ustedes pueden ver, tenemos este botón que dice seleccionar y aplicar a máscara. También tenemos el mismo botón en la propia barra de opciones de herramienta de seleccionar y aplicar máscara de la herramienta de selección rápida. Vamos a dar clic y, como ustedes pueden ver, se nos despliega esta ventana con opciones que nosotros podemos ir alterando para nuestra selección. En este caso, y una de las novedades que nos ofrece es que nos permite aplicar transparencia para nosotros ir viendo cuáles son los resultados finales o los resultados por separado que nosotros tenemos en nuestra selección. Si nosotros aumentamos la transparencia, todo lo que no esté seleccionado se va a ir a un canal alfa, es decir, se va a mostrar de forma transparente. Si nosotros
lo dejamos más o menos intermedio. Podemos ir más o menos trabajando con la imagen y con el propio fondo de la imagen. Vamos a posicionarnos más o menos en esta zona de acá y vamos a aumentar la transparencia más o menos a un 50%. Y a continuación vamos a ver estos manejadores que nosotros tenemos en la parte de abajo. Como les comento, esto nos va a venir súper bien en caso de que nosotros estemos trabajando con bordes un poco más complejos, ya sea bordes de la naturaleza, de cualquier objeto de la naturaleza, también el cabello, por ejemplo. Esta herramienta nos va a facilitar muchísimo la tarea de selección de ese tipo de bordes. Nosotros podemos, aquí donde dice detección de bordes, mover el radio, que es lo que nos va a permitir ir creando bordes cada vez más complejos. Si nosotros lo aumentamos, como ustedes pueden ver, el rango de selección de alguna manera se ve modificado. Si yo lo subo en gran cantidad, me va a crear incluso hasta selecciones que quizá yo no tengo o que yo no deseo que así se seleccionen. Por eso hay que tener mucho cuidado. Como ustedes pueden ver, yo subí bastante el radio hasta 250 y me seleccionó zonas que yo no quería que estuvieran seleccionadas. Por tanto, aquí hay que tener bastante cuidado. En este caso, yo pienso que la selección así queda bastante bien. El redondeado, el radio lo voy a dejar en 0 píxeles. También nosotros tenemos la opción de seleccionar un radio inteligente, al cual si nosotros damos clic nos va a modificar el radio en torno a los colores que nosotros tenemos alrededor de mi selección, de modo que esto me vaya permitiendo hacer una selección más precisa, como les comento, tomando como base lo que rodea mi selección. En este caso voy a desactivar esta opción y voy a dejar el radio en 0. Nosotros también podemos hacer esto de una forma manual. Para esto vamos a ir a perfeccionamientos globales. Y aquí, como ustedes pueden ver, nosotros disponemos de 4 manejadores o de 4 modificadores que nos van a permitir ir perfeccionando nuestros bordes de selección. En primer caso, nosotros tenemos este manejador de redondeado, que lo que nos va a hacer es que nos va a crear cierta suavidad en nuestros bordes de selección que nosotros tengamos. Es decir, si nosotros lo aumentamos, como ustedes pueden ver, si nos acercamos más a la imagen y aumentamos el redondeado, este redondeado nos está creando suavidad en los bordes más ásperos que nosotros tengamos. Súper útil en caso de que nosotros tengamos errores en nuestra selección y queramos suavizarlos, podemos utilizar este manejador de redondeado. En ese caso, yo lo voy a aumentar más o menos un 10 más o menos para que me suavice estas zonas. El siguiente manejador con el que nosotros contamos en esta herramienta es desvanecer. Vamos a acercarnos otra vez para ver qué es lo que pasa con este manejador. Este manejador lo que nos va a hacer es que nos va a crear una especie de degradado, una especie de transición de entre el fondo y nuestra selección que nosotros tengamos hecha. Vamos a ver esto aumentando bastante este manejador de desvanecer, y como ustedes pueden ver, crea suavidad y una transición entre la zona no seleccionada y la zona que sí tenemos seleccionada. En este caso yo voy a dejar desvanecer, los voy a dejar en 0. Si nosotros lo aumentamos bastante, como ustedes pueden ver, creamos una selección muchísimo más desvanecida respecto al fondo o a las zonas que nosotros no tenemos seleccionadas. En este caso el fondo de este elefante. El manejador de contraste lo que nos va a hacer es endurecer de alguna manera esas zonas que nosotros tengamos con algunos errores de suavidad. Nosotros movemos modificadores para modificar la suavidad en los bordes, para que esta suavidad nos permita crear formas de bordes más complejos y que la selección se adapte mucho mejor a ellos. Pero muchas veces esa suavidad nos crea ciertos errores, ciertas zonas que nosotros no queremos que se vean así. En este caso nosotros disponemos del manejador contraste. Si nosotros lo aumentamos, esto va a aumentar la dureza de ciertas zonas. Como ustedes pueden ver, yo lo aumento bastante y me aumenta la dureza de esas zonas que yo había aplicado suavidad. De modo que esto me permite endurecer los bordes y así lograr ese tipo de selección que yo quiero. El manejador o modificador de desplazamiento de bordes, como su propio nombre lo indica, ir desplazándome el rango de selección, de modo que si yo lo aumento, la selección también se va a ver aumentada, es decir, los píxeles seleccionados se van a aumentar. En este caso yo lo aumento bastante para ver el efecto que me crea. Es que, como ustedes pueden ver, la selección se va haciendo más grande basándose en la propia selección, es decir, desplaza los bordes
unos cuantos píxeles, de modo que si yo tengo algún error, yo también lo puedo reducir quitándole selección de píxeles, de modo que como ustedes pueden ver, aquí hemos quitado esa zona que aún pertenecía al fondo. Si yo lo quito más o menos por ahí, como ustedes pueden ver, mi selección ya se ve muchísimo más detallada y exacta. Una vez nosotros ya moviendo los modificadores de perfeccionamientos globales, también disponemos de otras opciones. Vamos a alejarnos de la imagen para que se muestre de pantalla completa y vamos a posicionarnos en esta parte que dice ajustes de salida. Como ustedes pueden ver, nos brinda una opción, un check en automático que dice descontaminar colores. ¿Qué es esto de descontaminar colores? Estoy seguro que a ustedes ya les ha pasado que al querer quitar ciertos elementos de una imagen, los bordes de la imagen prevalecen los colores de fondo. Es decir, que los bordes, al no estar perfectamente detalladas, incluyen quizá en iluminaciones, quizá en otro tipo de errores de selección, colores del propio fondo de la imagen. De modo que este check de descontaminar colores nos va a permitir corregir de una forma rápida y sencilla ese tipo de errores que se nos pudieran presentar al nosotros querer modificar o eliminar ciertos elementos de una imagen y que esos elementos no contengan contaminación de colores del fondo de la imagen. Otra de las opciones que nosotros también tenemos en ajustes de salida es esta opción que dice enviar. Una vez nosotros ya perfeccionado nuestro rango de selección, perfeccionados nuestros bordes, esta herramienta nos brinda la opción de ya sea de enviar nuestros cambios a una selección, es decir, que se ajusten a la propia selección. También lo podemos mandar a una máscara de capa, a una nueva capa con máscara de capa, a un nuevo documento o a un nuevo documento con máscara de capa. En este caso nosotros vamos a enviar a selección porque estamos trabajando directamente con la selección y para que ustedes puedan ver qué es lo que pasa si nosotros hacemos esto. Vamos a dar clic en OK y de modo que si nosotros damos clic en OK nuestra selección ya se ha ajustado más a las opciones con las que nosotros variamos en nuestra herramienta de perfeccionar bordes o de seleccionar y aplicar máscara. Una vez hecho esto, vamos a ir a imagen, vamos a ir a ajustes y vamos a modificar, quizá podemos modificar el tono y la saturación nuevamente. Vamos a mover solamente ciertos valores, vamos a reducir la saturación y también la luminosidad. Otra cosa que nosotros podemos hacer es crear automáticamente la máscara de capa dando clic aquí y por ejemplo seleccionando un mezclador de canales. En este caso vamos a trabajar sobre el canal verde, vamos a reducir bastante los rojos, también vamos a reducir los verdes y vamos a aumentar los azules. Más o menos por ahí vamos a ir al rojo y vamos a reducirlos también un poco, vamos a reducir también los verdes, pero vamos a aumentar los azules más o menos que nos quede de esa tonalidad. Vamos a minimizar, vamos a mostrar como icono este panel. Una vez hecho eso, nos podemos posicionar en el fondo, vamos a ir a imagen, vamos a ir a ajustes y vamos a modificar quizá las curvas para crear un poco más de contraste. Vamos a mover este manejador a esta parte de acá, más o menos por ahí, vamos a crear una curva por acá, más o menos por esa zona de ahí, quizá un poco menos, no queremos quemar la imagen, vamos a reducir estas zonas de acá, vamos a mandar esto un poco menos oscuridad y vamos a dar clic en OK. Como ustedes pueden ver en el último ejemplo de curvas, nosotros no tenemos una selección, por lo tanto todas las correcciones o ajustes que nosotros hicimos en la curva se aplicó de una forma global a toda la imagen. Ya como último ejemplo vamos a estar trabajando con esta imagen, vamos a pulsar en clic derecho y vamos a seleccionar la herramienta de selección rápida. También recuerden que podemos utilizar la tecla W para acceder rápidamente a la herramienta. Vamos a hacer más grande el pincel, más o menos por ahí. Vamos a seleccionar toda esta zona del agua. Vamos pasando nuestro pincel y como ustedes pueden ver, automáticamente se va seleccionando en base al seguimiento de bordes de las zonas que nosotros vayamos seleccionando nuestra selección. Vamos a acercarnos, vamos a pulsar H para movernos por toda esta zona. Como ustedes pueden ver, selecciono esta parte de acá. Yo no quiero que se seleccione, voy a pulsar W para acceder a la herramienta. Voy a acceder a la herramienta de restar de selección, voy a hacer más pequeño el pincel y voy a ir quitando todas estas zonas de acá. Más o menos por ahí, quizá puedo aumentarla, dar pequeños clics para que se me cree esa selección. Como ustedes pueden ver, ya seleccionamos más o menos la zona que nos interesa. Quizá hay unos errores por acá. Para corregirlos simplemente vamos a ir a seleccionar y aplicar máscara, volvemos a este panel, vamos a aumentar la transparencia más o menos por ahí, vamos a aumentar el radio más o menos a unos 10 píxeles. Lo siguiente que voy a hacer es aumentar el redondeado para crear suavidad en los bordes. Lo siguiente que puedo hacer es desvanecer quizá solamente un
poco y también voy a aumentar el contraste para endurecer un poco los bordes, más o menos en un 30%. A continuación voy a reducir el desplazamiento de borde, más o menos que me cree la selección y que me la haga un poco más precisa. Como ustedes pueden ver, yo estoy haciendo esto de una forma rápida. Ustedes con tiempo pueden más o menos ir delimitando sus zonas y que estas les queden de mejor manera. Aquí tengo un error, así que voy a aumentar un poco más el desplazamiento de borde, más o menos por ahí, quizá en un 10. Voy a dar clic en OK. Nosotros también podemos revisar esto de la siguiente forma. Vamos a alejarnos y lo que podemos hacer es posicionarnos en esta parte que dice ver. Esta opción de ver también se encuentra dentro de la herramienta de perfeccionar bordes y nos va a permitir mostrar nuestra selección de diferentes formas, ya sea superponiendo una zona roja más o menos por toda esa zona, en negro, en blanco, también en blanco y negro, de modo que nuestra selección se nos muestra totalmente en blanco y negro, y también en capas. En este caso vamos a ponerlo en papel cebolla, que es la que nos muestra la transparencia, y a continuación voy a dar clic en OK, de modo que yo ya tengo mi selección más o menos delimitada. Lo siguiente que voy a hacer es ir a selección, y esto es algo bien útil. Yo les había comentado que una vez nosotros haciendo una selección podemos invertir la selección, de modo que nosotros seleccionando una zona en específico, si nosotros la invertimos, se va a seleccionar toda esa zona que nosotros no teníamos seleccionada. Por ejemplo, si tenemos un punto, vamos a ver esto, vamos a ir a archivo, vamos a ir a nuevo, vamos a crear un documento de 1000 píxeles por 1000 píxeles. Vamos a tomar el bote de pintura y vamos a pulsar en el negro. Voy a seleccionar esta herramienta de elipse, voy a jalar. Voy a pulsar nuevamente la herramienta de bote de pintura, voy a invertir el color y voy a pintarlo de negro. A continuación voy a tomar la herramienta de selección rápida y voy a arrastrar. Como ustedes pueden ver, se me seleccionó todo el punto blanco. Pero ¿qué pasa si yo quiero seleccionar todo lo contrario al punto blanco? Simplemente basta con que yo me vaya a selección y me vaya a invertir. Como ustedes pueden ver, se me seleccionó el punto blanco y se me seleccionó toda la parte negra. Es más o menos como funciona esta herramienta de invertir. Vamos a darle clic en no. Una vez ya seleccionando nuestra zona de agua, vamos a ir a selección y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar clic en invertir, de modo que ya me seleccione todas las zonas de los árboles y que no me seleccione la parte del agua. A continuación voy a ir a imagen, voy a ir a ajustes y voy a seleccionar un equilibrio de color. Lo siguiente que voy a hacer es modificar estos valores más o menos de forma aleatoria. Más o menos por ahí, voy a dar clic en OK, a continuación voy a ir a selección, voy a ir a invertir, nuevamente me selecciona esta parte del agua y nuevamente voy a ir a imagen, voy a ir a ajustes, pero en este caso voy a modificar el tono y la saturación. Voy a modificar el tono completamente hacia abajo, voy a modificar la saturación y la luminosidad también la voy a bajar. Voy a dar clic en OK y voy a dar clic en Control D, de modo que yo ya modifiqué mi imagen de forma independiente, es decir, los árboles de la zona del agua, y ya creé este efecto y esta corrección de color de una forma bien sencilla. Como en el resto de capítulos, yo les animo a que jueguen con los valores, a que exploren las herramientas y vean las posibilidades que tenemos. Nuevamente, uno de los consejos que yo les doy es que prueben modificando estas imágenes que contienen naturaleza y que vayan modificando los bordes de modo que a ustedes les gusten las selecciones que ustedes van creando. Nuevamente jueguen con los valores de selección, con los modos de ajuste y con todas las herramientas que hemos estado viendo para crear diferentes efectos. Pero bueno, sin más, hasta aquí voy a dejar este capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. En caso de ser así, te pido que me regales un like, también que te pases por el canal, y si te gusta el contenido que ves, te pido que le des clic al botón de suscribirse. Cualquier duda, comentario o sugerencia que tengas, déjame en la parte de los comentarios para que te pueda ayudar con muchísimo gusto. Sin más, yo me despido y nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos.